Estamos en emisora Clásica Radio, en el programa Radio Noches de Esperanza, nueva temporada, Desafíos Actuales. Gracias por estar conectados con nosotros, 7:30 de la noche. Este es el programa donde tocamos temas de actualidad bajo una óptica cristiana. Y queremos dar un especial saludo al señor William Sabogal, el director de emisora Clásica Radio, que permite que hoy nos podamos conectar, que podamos compartir esta importante información. Y por supuesto, a todos ustedes, nuestros oyentes, agradecer esa fidelidad, esa espera. Ya empezó el programa y por supuesto, invitarles a que compartan este enlace, también a que hagan sus preguntas en la franja final del programa. Y Pablo, a ti, muy buenas noches y bienvenido a esta emisión número 14. Buenas noches, Mónica. Bueno, como tú dices, muy contentos y sí. Bueno, a la expectativa del programa de hoy, que tenemos como siempre un tema crucial, un tema importante, también con mucha disposición para que el Señor sea hablándonos a través de su palabra. Con mucho contenido, ¿no? Y sobre todo el tema a nuestros oyentes, si tuvieran la oportunidad de ver la invitación que estuvo circulando en redes, Pablo, el tema a tratar esta noche, el divorcio, un tema un poco complejo, pero sabemos que el Señor nos va a hablar. Sí, como tú dices, un tema que toca, como varios de los temas que hemos considerado, un tema que toca las fibras de uno de los aspectos más importantes de la vida del hombre, que es la familia. Entonces, siempre sobre estos temas hay muchas preguntas, muchas dudas, muchas inquietudes. Entonces, bueno, esperamos que en este corto tiempo, porque sigue siendo un corto tiempo, una hora, podamos tratar de la mejor manera la mayoría de los asuntos. Y aclarar esas inquietudes que se generan, ¿no? Y que sea el momento de invitar también a nuestros oyentes que aprovechen este espacio para aclarar esas inquietudes que tengan respecto a este tema, ¿verdad, Pablo? Así es, para eso estamos. ¿Empezamos? Sí. Empezamos de una vez, Pablo, y quisiera hablar de este tema un poco en contexto actual, porque si bien es un tema que ustedes y nosotros sabemos que ha quejado desde mucho tiempo, vamos a darle un vistazo a esta crisis en la actualidad. Así que, Pablo, vamos a empezar a escucharte sobre este tema. ¿Qué tienes por compartirnos? Bueno, Mónica, realmente, como hemos estado hablando, la familia en nuestros días sufre una profunda crisis desde muchas perspectivas, y una de las cosas que más está debilitando la estabilidad de la familia es el divorcio como tal. Vivimos una sociedad donde el divorcio parece que está de moda. Uh-huh. Tenemos aún leyes que ahora facilitan el divorcio y parece ser que el divorcio se volvió una opción para nuestra cultura, una opción muy fácil, una opción muy rápida, y pues lamentablemente estamos viendo cómo eso trae una desestabilidad para las familias, cómo eso trae una serie de crisis alrededor que ni siquiera entre el mundo cristiano es un asunto que está afectándonos gravemente. Entonces es muy importante que veamos qué dice la palabra de Dios, por qué estamos en estos tiempos, qué está sucediendo, qué nos está llevando a esto, por qué para nosotros el matrimonio se ha vuelto tan desechable. Lástima, sí. Entonces, bueno, ahí vamos a tratar al máximo varios puntos. De aclararlo y sobre todo empezar por lo relevante y el centro de este programa. Y tú lo acabaste de mencionar, hablemos un poco acerca de la palabra del Señor. ¿Qué dice la Biblia acerca del divorcio, Pablo? Bueno, la palabra siempre, Mónica, nos habla del matrimonio como algo sagrado, como algo santo, como algo honroso. Y cuando un hombre y una mujer se unen en el vínculo del matrimonio, lo hacen ante Dios, lo hacen ante la familia, lo hacen ante la sociedad, lo hacen ante la iglesia, y es un pacto que no se debería disolver porque es un pacto vitalicio. Es hasta, como nosotros acostumbramos a decir en la ceremonia, hasta que la muerte nos separe. Sí. Entonces, si nosotros pudiéramos hablar del matrimonio según lo que dicen las Escrituras, el Señor enseñó cuando le preguntaban acerca del divorcio que en el principio, cuando Dios estableció el matrimonio entre un hombre y una mujer, Él dijo que el hombre dejaría a sus padres, se uniría a su mujer, serían una sola carne, y lo que Dios unió,
que el hombre no los separe. Entonces, inicialmente podríamos decir que la Biblia es en su mensaje general congruente y firme, diciéndonos que el matrimonio es para toda la vida. Ahora, sí tenemos que decir también desde un comienzo que hay unas excepciones claras, bien limitadas, donde la Biblia permite el divorcio. Solo que hay que saber que siempre, aun en los casos donde existen las excepciones, el divorcio es algo muy triste, sí, es algo muy trágico, es algo horrible, causa un daño profundo. Entonces, en general, deberíamos evitar ese camino por lo triste y lo doloroso que es. Evitar contemplarlo siquiera, ¿no? Exactamente. Y tú lo mencionabas en un principio, Pablo, que hoy se toma como una opción rápida y se contempla muy rápido, como una opción muy viable. ¿Por qué consideras tú, Pablo, que hoy en día gran número de personas estén mirando el divorcio como una opción? ¿Por qué crees que lo contemplan así como esa medida tan sencilla? Bueno, hay muchas razones. Cuando uno comienza a escuchar las personas que se han divorciado o las que acuden a una consejería por problemas familiares, hay muchas razones que salen a la luz. Decepción, falta de amor, incompatibilidad. La persona quiere buscar la felicidad, no encontró la felicidad en el hogar, en el matrimonio, en la pareja. Entonces busca otra opción, búsqueda de tranquilidad en algunos casos. Pero más allá de todo esto, Mónica, había un cristiano que él cuenta en un testimonio que él se preguntaba por qué tantos de sus compañeros de universidad, de trabajo y hasta amigos de la iglesia se habían divorciado. Él dice que él siempre tuvo esa pregunta hasta cuando se casó. Y él llega a escribir más adelante como ya una persona casada, que él llegó a entender un poco las luchas por las cuales muchas personas llegaron al divorcio. Y una de las cosas que este hermano dice, y que es cierto, es que el matrimonio muchas veces, Mónica, saca lo peor de nosotros. Qué triste. Y Pablo dice ahí en 1 Corintios 7 que el que se quiera casar debe saber que van a haber unas aflicciones en la carne. ¿Qué quiere decir eso? Cuando nosotros estamos en una relación romántica de noviazgo, generalmente encontramos todo lo compatible en aquella persona, todo lo bueno, todo lo agradable, pero cuando ya pasamos al plano matrimonial, vamos a encontrarnos cosas muy desagradables tanto en nosotros como en la otra persona. Vamos a ser confrontados con nuestro pecado, con nuestras tentaciones, con nuestro carácter tal vez no transformado. Vamos a encontrarnos con cosas que son muy típicas de nosotros, de nuestro contexto familiar, que para nosotros eran normales, pero encontrarlas en el ambiente familiar va a generar incomodidad, va a generar roces. Y también el matrimonio tiene mucho lo que se llama a veces minas peligrosas, que son cosas pequeñas, pero que en la dinámica familiar pueden generar grietas profundas. Cuestiones de dinero, cuestiones de crianza con los hijos, cuestiones de salud, cuestiones de trabajo. A veces todas esas dinámicas hacen el matrimonio difícil, hacen el matrimonio un poco complejo. Y cuando las personas no saben lidiar con estas dificultades, con el pecado del otro, con tal vez la herida que el otro me causa, entonces es muy fácil considerar la tentación del divorcio. Entonces, cuando yo llego al matrimonio, casi todo el mundo llega enamorado al matrimonio. Yo pienso que no existe una persona, o bueno, habrá casos, ¿no? Pero casi todos llegamos al matrimonio con mucha ilusión. Con mucho gozo. Y es triste ver jóvenes o una pareja que llega con tanta ilusión al altar y al año ya está en un proceso de divorcio. Entonces, sí es cierto que la dinámica del matrimonio no es fácil. Tiene muchas complejidades, tiene muchos desafíos y son cosas que podemos vencer, pero parece que la salida del divorcio, la puerta del divorcio se promueve hoy tan fácilmente que muchas personas escogen esta opción. Lo que sí es cierto y que es importante, como ya lo habíamos mencionado,
es que esta puerta, que parece una puerta que nos va a dar libertad, generalmente es una puerta muy dolorosa. Sí. Generalmente es una puerta que abre una dinámica mucho más difícil que la que a veces se puede encontrar La que se está viviendo en el mismo matrimonio. Entonces, el divorcio, la Biblia lo condena y la palabra del Señor lo condena porque él tiene unas consecuencias muy lamentables sobre la familia. Entonces, tanto es, Mónica, que a veces se ha dicho que es más fácil para una persona recuperarse de la muerte de su cónyuge que recuperarse de un divorcio. Del divorcio. Entonces, la expectativa de librarnos con de ciertas dificultades no es cierta. Y también tenemos estadísticas donde se nos dice, Mónica, que el 70% de los que se divorciaron una vez lo vuelven a hacer otra vez. Entonces, un asunto muy complejo, un asunto, bueno, muy sensible. También existen muchos casos, pero en realidad lo que podríamos decir inicialmente es que la razón es que la familia, como ningún otro ambiente, saca nuestro pecado. Esto es tremendo, Pablo, porque lo que estás hablando es muy cierto, porque así como se contempla tan fácil la posibilidad de un divorcio, yo creo que no se está viendo más allá. ¿Qué pasa después? ¿Cuáles son las consecuencias? Es la invitación que estamos haciendo a todos los oyentes y nosotros mismos a tomar este tema del divorcio realmente de manera integral y a profundidad. Inclusive cuando tú estabas hablando de cifras, Pablo, que cuando lo mencionamos hablamos de números, pero pensemos que son familias, esposos, hijos, y por ejemplo tengo una cifra para compartirle a todos los oyentes y a ti, Pablo, de la Superintendencia de Notariado y Registro, hablando de enero a agosto del 2021, estamos hablando de hace pocos meses, donde dice que 37.182 matrimonios civiles se llevaron a cabo y 16.657 divorcios. Eso entre enero y agosto del 2021. Quiere decir que de 2 parejas que decidieron casarse y contraer matrimonio, aproximadamente una decidió divorciarse. 2 se casan, una se divorcia, lo que tú estabas mencionando. Sí, ahorita las estadísticas son altísimas. Claro. Yo creo que es la época donde tenemos una estadística tan alta en cuanto a los divorcios. Yo estuve leyendo hace algunos años, no sé cómo esa estadística más actual, que Estados Unidos, que tiene una cifra muy alta, estaba llegando al 40%. Pero según las cifras que tú das, y algo que yo veía reciente de Bogotá especialmente, es una de las ciudades con las tasas más altas, casi el 50%. Sí, ya lo vamos a mencionar también las ciudades que están allí, pero hubo una palabra que me quedó sonando de lo que acabas de mencionar, y hablamos de las consecuencias, Pablo. Porque qué tan fácil es mencionar divórciese, esa es la mejor opción, pero hablemos un poquito acerca de estas consecuencias del divorcio. Bueno, Mónica, hay un pasaje muy conocido del Antiguo Testamento que tal vez es uno de los pasajes que más usamos cuando mencionamos la posición que Dios tiene en cuanto al divorcio, y es Malaquías 2:16. Nosotros sabemos que el profeta Malaquías escribe especialmente para los sacerdotes que servían a Dios en el templo, en el Antiguo Testamento. Y él habla de aquellas condenas que Dios hace a aquellos sacerdotes porque ellos estaban teniendo la práctica de dejar a sus esposas comenzar nuevos matrimonios, y muchas veces estos nuevos matrimonios eran con mujeres que no eran israelitas, eran extranjeras. Entonces Malaquías 2:16 dice: porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio o el divorcio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dice Jehová de los ejércitos, pues guardaos en vuestro espíritu y no seáis desleales. Aquí Malaquías dice que Dios aborrece el repudio o el divorcio, y que aquellos que lo practican se cubren de iniquidad. O sea, la palabra iniquidad es un pecado de gravedad, un pecado que deshonra el carácter de la persona, y ahí usa la figura de alguien que ensucia sus vestiduras. El divorcio primeramente tiene unas consecuencias, Mónica,
que tienen que ver con nuestra relación con Dios. Podríamos decir que el divorcio no solo es un atentado contra mi matrimonio, no solo es un atentado contra mi cónyuge, sino es un atentado contra la santidad y la gloria de Dios, porque Dios fue quien instituyó el matrimonio. Entonces podríamos decir que alguien que se divorcia no solo está pecando contra su esposa, sino está pecando contra Dios, contra su voluntad, contra su palabra y contra sus mandamientos. Tanto que en este caso dice ahí el mismo versículo, en el 14 dice, porque Jehová ha testiguado contra ti y la mujer de tu juventud. O sea, Dios se pone como un testigo contra los hombres que pecan de esta manera. O sea, Dios siente eso como algo, como un agravio contra su honra. Entonces podríamos decir que la persona que peca está primero trayendo consecuencias en cuanto a su relación con Dios. Correcto. La persona que peca no solo está dañando su matrimonio, ella está dañando su vida y su comunión con Dios, si es un cristiano, claro, ¿no? Sí. Y esa persona debe saber que Dios no le va a prosperar espiritualmente de ninguna manera al hacer esto. Entonces, primero que podríamos decir, hay unas consecuencias en cuanto a mi relación con Dios. Tanto, Mónica, que imagínate que Pedro dice que si yo no trato a mi esposa con sabiduría, Dios no va a escuchar mis oraciones. Mis oraciones van a ser estorbadas. Imagínate que está hablando de trato. ¿Cómo Dios va a tratar a una persona que ya no solo no está tratando bien, sino que está desechando a su esposa y rompiendo el pacto matrimonial? Tremendo. Eso va a tener un efecto primeramente sobre la vida espiritual de la persona. Ahora, aquí el mismo pasaje nos dice que Dios se pone entre el hombre, en este caso eran los hombres los que estaban llevando a cabo el divorcio, pero en nuestros días puede ser la mujer. Dios se pone en contra del cónyuge que esté atentando contra el matrimonio y dice, porque está siendo desleal a la compañera o a la mujer de su pacto. Las siguientes consecuencias, primero con Dios, segundo es con nuestro cónyuge. Nosotros podemos considerar que el divorcio es un acto malvado contra nuestra pareja. Y más en aquellos días, Mónica, porque en aquellos días la mujer dependía económicamente del hombre. No es como nuestra cultura, que en nuestra cultura la mujer puede conseguir trabajo, tiene su profesión, no depende tanto del hombre. En aquellos días era terrible. Cuando un hombre tomaba la decisión de abandonar a una mujer o darle carta de divorcio, ella quedaba totalmente desamparada. Entonces era un acto de suma crueldad, de suma maldad contra su esposa. Ahora, aunque la mujer en nuestros días tenga las posibilidades de sostenerse y aunque sea muy civilizado el proceso, no deja de ser un acto que va a tener consecuencias muy tristes sobre nuestro cónyuge. Ahora mira lo serio, Mónica. Dios, en el caso del hombre, llamó al hombre a amar, cuidar y proteger a su esposa. Y en el divorcio el hombre está actuando de manera totalmente diferente. O sea, él está hiriendo, desechando y trayendo una serie de heridas sobre su pareja a quien Dios le mandó a amar. Yendo en camino totalmente contrario al que dice el Señor. Exactamente. Y viceversa, en el caso donde es la mujer, porque curiosamente en nuestros días estamos viendo también muchas cifras y también muchos casos donde la que está causando el divorcio, la que está promoviendo el divorcio es la mujer. La mujer fue dada para que ella fuera ayuda idónea al varón, para que amara a su esposo, para que amara a sus hijos, para que cuidara de su casa. Y ella misma con esta actitud está destruyendo algo que el Señor le mandó a edificar. Su propósito. Entonces, el divorcio destruye primero nuestra relación con Dios. Destruye a nuestra pareja, a quien Dios nos mandó a amar. Y ahí el mismo versículo, ahí en el verso siguiente, en el 15, dice: no él hizo uno, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Otra de las cosas que Dios recrimina a los sacerdotes en su pecado era que cuando Dios estableció el matrimonio era porque Él quería una descendencia de hijos que le conocieran a Él y fueran para Él.
Entonces, las víctimas siguientes en un divorcio, y tal vez las más grandes víctimas, siempre van a ser los hijos. Sí, es así. ¿Cómo se le explica a un pequeño, Mónica, cuando su papá sale de su casa y su mamá no deja de llorar? ¿Cómo afecta espiritualmente el divorcio a nuestros hijos? ¿Cuántas generaciones no pueden ser marcadas por esto? Ahora, si el matrimonio, dice Pablo, que es una figura de la relación de Cristo amando a su iglesia, ¿cómo les podemos explicar a nuestros hijos la razón del divorcio? Eso es poner una barrera, eso es deformar la perspectiva que ellos tienen del amor. Eso es poner un tropiezo a la fe futura de ellos. Uh-huh. Entonces, definitivamente nosotros sabemos, Mónica, que por estadísticas ya se ha comprobado que hay muchas prácticas que sufren los jóvenes y niños a raíz de la inestabilidad familiar. Claro que la sí. ausencia a veces de la figura o paterna o materna. Si tú miras prácticamente el abuso de drogas, el abuso del sexo, el abuso del alcohol, suicidio, problemas de pandillas, de crimen, todo está asociado a una familia disfuncional. Entonces, no solo se afecta a la pareja como tal, no solo se causa un daño, tanto el hombre y la mujer, sino los hijos. Y no solo ahí, porque nosotros también somos parte a veces de una iglesia, a veces tenemos un ministerio, claro. Tenemos personas alrededor que nos admiran, que nos consideran amigos, nuestra propia familia se ve afectada. Ahí el verso anterior, en el 13, cuando Dios le va a hablar a los sacerdotes, Él dice lo siguiente: y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Dios dice que esta práctica de los sacerdotes del divorcio no solo pues afectaba el propósito de la salvación de sus hijos, que Dios pudiera llevarlos a ser parte de su descendencia, sino que traía al altar lágrimas, llanto y clamor. Y todos sabemos por experiencia que cuando sucede un divorcio, de personas que son cercanas, de personas que son miembros de la iglesia, de personas que son familiares o amigos cercanos, hay una tristeza profunda que inunda a todo el mundo. Okay. Entonces, ahí como dice el pasaje, lágrimas, llantos, tristeza, clamor. A veces uno visita una iglesia que ha pasado por esta experiencia, Mónica, y hay una tristeza, un ambiente tan doloroso en el ambiente. Y bueno, muchos sacrifican sus ministerios, su llamado, su propósito en Dios en el divorcio. Entonces, son muchas las consecuencias alrededor y directas que sufren las personas involucradas cuando hay un divorcio. Y que tal vez no se tiene claridad, ¿no? No cree que llegue a tener tal dimensión. Uno llegará a decir, pues es mi familia, le corresponde a mi esposo y a mí, pero realmente no vemos los eslabones de dolor y ese impacto que se está teniendo con todo lo que estabas mencionando. Y la dinámica que conlleva después, por ejemplo, piensan los hijos. Y lo he visto. Los hijos que quedan con el papá allá, la mamá acá. La misma relación de los padres después tan es muy triste. Difícil con los hijos. O sea, se genera una cantidad de problemáticas que no terminan en el juzgado, sino que siguen año tras año. Y vienen nuevas generaciones y vienen con ese dolor y se afectan. No es momentáneamente. Yo le compartía también fuera de micrófono que estoy en este momento teniendo oportunidad de acompañar en colegio y se identifica muy fácilmente. Tú ves a un niño y dices, a él le pasa algo. Sí, sus papás están pasando por un proceso de divorcio. Y es evidente su estado de ánimo, su corazón, su rendimiento académico, solamente por nombrarlo superficial. Sí, yo también en estos días en clase, curiosamente, en una clase de familia, yo hablaba un poco de la importancia del rol del varón. Y curiosamente en esos días sucedió el atentado en la escuela de Estados Unidos, en Texas. Y alguien puso una estadística muy llamativa y decía que 26 de las últimas personas que han hecho atentados así, que han matado en colegios y todo esto,
de los 26, 24 eran jóvenes sin la figura paterna. Ajá, imagínate. Entonces tú te das cuenta el efecto que tiene cuando la familia se disuelve, cuando hay esa inestabilidad. Eso abre una cantidad de puertas porque el diseño de Dios es perfecto. Claro. Entonces cuando nosotros atentamos contra el diseño de Dios, contra la familia, siempre van a haber consecuencias. Por eso es muy triste tener una sociedad que promueve tanto el divorcio, experimentando tantos dolores a raíz de esto mismo. Bien, Pablo, y entonces, ¿en qué casos? Porque ya vimos la importancia del matrimonio, pero ¿en qué casos realmente es válido el divorcio sin ser culpables delante del Señor? ¿Hay algunos casos que podamos contemplar? Como decíamos al comienzo, Mónica, hay dos excepciones que la palabra nos da de manera clara, dos cláusulas que son muy limitadas para que la persona pueda tomar la decisión de divorciarse sin ella estar pecando, sino más en ambos casos, como vamos a ver, sino siendo víctima más que todo de su cónyuge. El primer caso pues es el que el Señor dice ahí en Mateo 19, verso 9, porque el Señor les dice a los judíos que bueno, cuando ellos le preguntan, bueno, Señor, ¿es lícito dar carta de divorcio a tu mujer por cualquier cosa? Y el Señor les dice, ¿cómo fue en el principio? Y ahí citamos el versículo que mencionábamos ahora. No, lo que Dios estableció que el hombre no lo separe. Entonces ellos le preguntan, bueno, entonces, ¿por qué Moisés permitió dar carta de divorcio? Porque la ley tiene una excepción. Entonces el Señor dice ahí en el verso 9, respondiendo a esa pregunta, dice, y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo, ahí está la salvedad, por causa de fornicación, y se casa con otra adúltera, y el que se casa con la repudiada, adúltera. Así que Jesús, explicando que el divorcio por cualquier causa es un adulterio, Él da la excepción. ¿Y cuál es la excepción? La fornicación. O sea que el pecado sexual, como estuvimos viendo la vez pasada en uno de los programas acerca de la infidelidad, el pecado sexual es tan grave en el matrimonio que Dios permite que la persona que sufrió el agravio pueda tomar la decisión de divorciarse. Ese sería como uno de los casos donde la palabra permite que la persona se divorcie sin ella estar pecando contra Dios, sino porque realmente sufrió y es víctima de la infidelidad en el ambiente matrimonial. Esa sería la primera excepción. La segunda excepción que nos da la palabra está en 1 Corintios 7, verso 13, y es el caso donde el cristiano está casado con un incrédulo y el incrédulo decide divorciarse del cristiano. Bien. Dice ahí 1 Corintios 7:13. Primero dice que el cristiano casado con un incrédulo no debe divorciarse del incrédulo. Dice ahí, si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiste en vivir con ella, no lo abandone. O sea, el que yo esté casado con un incrédulo no es una razón para yo divorciarme. Ni debo buscar el divorcio siendo cristiano. Dice el verso 15. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Ahora, ¿qué contexto nos muestra este pasaje, Mónica? Porque entender el contexto también nos va a ayudar un poco a entender la excepción. Pablo le está escribiendo a cristianos que en el primer siglo, cuando ellos se convertían, sufrían mucha oposición de tipo familiar, de tipo religiosa, de tipo social. O sea, tú te volvías cristiano, era posible que si eras judío, por ejemplo, ya no te dejaran entrar a la sinagoga, no te aceptaran en el ambiente de las fiestas judías, no podías ir al templo. Y era posible que aún tu familia te descastara y aún tu propio esposo, eso sucedía más que todo con los esposos, tomaran la decisión de darle carta de divorcio a sus esposas por ser cristianas, porque para ellos era eso algo de blasfemia. Entonces Pablo le está diciendo a ese grupo de hermanas que posiblemente se les dio carta de divorcio por ser cristianas, que si el incrédulo quiere separarse de ellas, ellas no están sujetas a una esclavitud. Y en un caso semejante,
Dios les da paz y les da libertad. O sea, cuando un cristiano está casado con un incrédulo y el incrédulo toma la decisión unilateralmente de divorciarse, sí, el cristiano no está pecando contra Dios. Uh-huh. Ahí el que estaría pecando y el que debe asumir las consecuencias delante de Dios es el incrédulo. Entonces, si tú miras las dos excepciones, Mónica, son excepciones donde no recae la responsabilidad sobre la persona, porque en el primer caso no fue la persona la que pecó, sino fue su pareja la que cometió fornicación. Y en el segundo caso también no es la persona la que está promoviendo el divorcio, sino es el incrédulo. Ahora, en estos dos casos, el divorcio es legítimo. Uh-huh. Pero también podríamos decir que en estos dos casos, especialmente en el primero, que es por pecado sexual, el divorcio sería legítimo, pero no obligatorio. ¿Qué quiere decir eso? Lo que explicábamos la vez pasada que hablamos de la infidelidad. Si la persona que cometió el pecado está arrepentida, uh-huh, y quiere restaurar y salvar su hogar, pues lo ideal siempre va a ser promover la unidad, promover el perdón y la restauración, como lo veíamos en los programas anteriores. Ahora, siempre es bueno, Mónica, en ambos casos, que cuando el creyente está en una situación donde lo está abandonando su pareja incrédula o donde el creyente sufrió la infidelidad, que este proceso, si llegara a darse de divorcio, sea acompañado, uh-huh, ¿sí? Por la iglesia, okay, por la consejería, que no sea un acto personal, aislado, solitario, porque a veces cuando no hay ese tipo de comunión, de compañerismo, no hay ese tipo de consejería, puede suceder que la persona esté maquinando ella misma el divorcio, sí, o dirigiendo ella el divorcio de una manera intencional. Entonces es bueno que la persona se cerciore a través de la consejería y de la palabra de Dios que su situación realmente encaja en estos dos principios de excepción para el divorcio. Entonces habría que mirar el caso, uh-huh, habría que mirar el caso si realmente es una infidelidad seria, sin arrepentimiento, que da para divorcio como tal. Y lo mismo, habría que mirar si es que el cristiano no está propiciando cosas para uh-huh, cansar al incrédulo para que se vaya. Claro, y hemos visto casos preciosos de recuperación de infidelidad, ¿no? Eso es también para animar, porque he visto matrimonios fortalecidos después de pasar situaciones así. Es decir, sí se puede, lo que dices tú, no es un motivo de divorcio la infidelidad, por el contrario, es una invitación a superarlo también. Sí, yo pienso que en el caso de infidelidad, Mónica, el divorcio es como una puerta que se deja bien uh-huh, atrás. Eso es. Cuando de pronto ya se han agotado todas las opciones, todos porque los recursos, sí, aunque la persona, y esto tiene que saberlo tal vez la persona que está en una situación semejante, aunque la persona tenga el derecho a divorciarse, aunque no esté pecando contra Dios, el divorcio es muy doloroso. Sí, señor. El divorcio es muy trágico, muy triste, y nos va a afectar no solo en lo que hablamos. Hay personas que las afecta emocionalmente, económicamente, moralmente. Eso es quitarle como la estabilidad. Claro. Son años de vida, son años de haber estado edificando un hogar, son muchas cosas que están de por medio que se ponen en juego con el divorcio. Entonces, ciertamente es una opción, no es obligatorio, y si es una acción que deberíamos considerar atrás, de últimas, después de haber agotado todo lo que se debe hacer para buscar la restauración del hogar. Quiero darle también un saludo a todos los oyentes que se están vinculando, Pablo, a esta emisión, indicándoles que estamos en vivo, que son las 8:03 de la noche y que el tema que estamos tratando hoy es el divorcio, invitándoles a que hagan también sus preguntas, ¿no, Pablo? Al cerrar esta emisión, los últimos minutos, vamos a tratar de aclarar esas preguntas que surgen respecto a este tema. Inclusive me genera una duda, empecemos también. ¿Qué pasa, Pablo, en esos casos donde vemos que hay violencia y maltrato? Allí, ¿qué figura o qué papel juega entonces el divorcio? Bueno, ahí hay una discusión teológica, podemos decir, hay varias posturas, porque a veces hay algún grupo de hermanos muy serios en medio del pueblo de Dios que interpretan que el abandono
o que mencionábamos ahí en 1 Corintios 7, no es solo el deseo de la persona de irse y destruir el matrimonio con el divorcio, sino que a veces la violencia física y ciertos asuntos graves pueden ser considerados abandono. En ese caso, el cristiano tendría libertad también de tomar el camino de la separación. Ahora, es una interpretación que, bueno, como te decía, tiene a veces gente a favor, gente en contra. Yo pienso que ahí 1 Corintios 7 nos da una opción, que es una opción válida cuando la familia está sufriendo o alguno de los dos está sufriendo algún tipo de maltrato físico, emocional, o algún tipo de abuso, golpes, o algún tipo de mal ejemplo, la persona, el cónyuge está en problemas de drogas, alcohol, bueno, hay muchas cosas que pueden suceder, y es el caso que Pablo dice ahí en el versículo 11, cuando Pablo da la opción de que un cristiano no le da la opción de divorciarse, le da la opción de separarse. Dice ahí 1 Corintios 7:11, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido. O sea, Pablo está tratando una situación difícil de un cristiano casado con probablemente un incrédulo. Maltrato, de pronto golpes, humillaciones. De pronto el hombre no sostiene económicamente el hogar. Un caso difícil, de esos casos complejos. Entonces, lo que Pablo le dice a una mujer que está pasando por una situación como esa, o a un hombre que está pasando por una situación como esas, es que puede separarse. Pero es una separación más no un divorcio. Y el pasaje es una separación momentánea, esperando de pronto ahorita reconciliarse después con la persona. Y si de pronto no da para reconciliarse, que la persona se quede sola sin casar. Entonces a veces cuando nos encontramos que un hombre, una mujer cristiana están pasando una situación familiar muy difícil de este tipo, de pronto ya está sufriendo violencia física, por la seguridad de ella, por la seguridad de los hijos, se le recomienda salir de la casa. Eso a veces ayuda a que el hombre de pronto se arrepienta y se pueda restaurar el hogar. Si no se arrepiente, ella puede quedarse sola. No estamos hablando de divorcio, sino estamos hablando... Tomar distancia. Sí, de separación. Hay otros casos, Mónica, más graves donde se recomienda que la persona interponga un tipo de denuncia cuando es asunto de violencia física y más en nuestros días, ¿no? Donde sabemos que el abuso y el maltrato hacia las mujeres está tomando una dimensión extremadamente fuerte, ¿no? Entonces, en esos casos se ha aconsejado, nosotros hemos tenido experiencias de eso, de aconsejar a la mujer que interponga una denuncia mientras se separa por un tiempo. No aconsejamos el divorcio porque puede hacer que Dios pueda cambiar la situación, pueda traer arrepentimiento y pueda restaurar el hogar. Ahí en esos casos se va a necesitar mucho de la compañía pastoral, del aconsejamiento. Y cuando la iglesia, porque a veces las iglesias no protegen o no disciernen el peligro que hay en algunas situaciones, se debe buscar la ayuda del gobierno, de las instituciones encargadas. Exactamente, que tienen como fin eso, proteger la seguridad. ¿Por qué? Porque es que Dios en su carácter, Él es justo, ¿sí? Y Dios no tolera el maltrato. Así es. El amor, el perdón, la paciencia que debe existir en el matrimonio, que nosotros debemos enseñar por la palabra, no incluye el maltrato físico, menos el sexual. Esos son crímenes, esos son delitos que deben ser tratados como tal aún en el ambiente cristiano. Entonces, cuando ya están sucediendo ese tipo de cosas graves, aunque, por ejemplo, yo no lo considero como parte de aquellas cosas que se tienen como abandono en algunos hermanos, pero sí considero una razón en la que se puede y se debe a veces tomar medidas como el distanciamiento y la protección de las personas que están sufriendo. Ese es como el caso que nos da Pablo ahí. Eso puede dar una restauración o puede dar una separación, más no para divorcio. Hay un dato interesante que quisiera compartir, Pablo, y lo hablábamos fuera de micrófono. Y la revista Portafolio, en una edición de octubre del 2021,
hizo mención de lo que estás diciendo respecto a unas cifras de violencia. Y lo voy a citar de manera textual y dice: la principal causa de divorcio es la violencia hacia la mujer. Entre estas se destacan lo que tú estabas mencionando: los ultrajes, el trato cruel, el maltrato psíquico y también el patrimonial. Y es que tenemos muchos tipos de violencia. Inclusive la revista Portafolio menciona que durante la pandemia este fenómeno se acrecentó en un 175%. Las cifras incrementaron muchísimo. Claro, la convivencia estando todos en casa. Y lo sabemos, no fue nada fácil. Y sabes que, Mónica, cuando uno generalmente aconseja a la hermana casada con un incrédulo que maltrata, que ella guarde distancia, generalmente él siempre termina en pecado sexual de inmoralidad, sí. Termina metiéndose con otras mujeres. Sí, sí, ahí sí. Ya él está dando libertad a la mujer para que se divorcie. Okay. Entonces, muchas veces el distanciamiento es una manera de probar también la condición moral del hombre, y generalmente eso saca a la luz muchas cosas que dan lugar para un divorcio legítimo, y que tanto el cristiano o la cristiana que están sufriendo esto puedan tener libertad para tomar la decisión de divorciarse. Esto es importante que todos lo tengamos claro, ¿no, Pablo? Para tomar medidas. Y hablando un poco acerca de la iglesia, de los hermanos, ¿cuál crees, Pablo, que sería la postura adecuada cuando llega una persona divorciada o inclusive cuando se presenta un divorcio dentro de la congregación? ¿Cuál sería el manejo allí? ¿Hay algo en especial? Sí, dependiendo del caso, cada caso es un caso, como dice el dicho, sí. Porque, bueno, primero podríamos decir que el caso de una persona que llega sin tener ningún conocimiento del Señor, un incrédulo como llegó tal. Llegó divorciado a la iglesia. Llegó divorciado a la iglesia. Y hasta de pronto llegó casado de nuevo. Sí. Hemos tenido personas que estamos evangelizando y, hermanos, que yo tuve 2 hogares, ambos me divorcié y esta es mi tercera esposa. Sí, señor. Ese tipo de situaciones a veces pueden llegar a la iglesia. El recontradivorciado. 1, 2, y a veces con pecado, siéndole el culpable. Este tipo de pecados son considerados, como Pablo dice cuando él cuenta su testimonio, que fueron pecados que se llevaron a cabo sin conocimiento o por ignorancia. Sin ignorancia. Ese tipo de pecados nosotros debemos saber como iglesia que la gracia del Evangelio viene a rescatarnos de ese tipo de pecados y de prácticas en nuestra vida. Entonces, para ese tipo de personas lo que hay es el Evangelio. O sea, hay que predicarles el Evangelio donde ellos pueden encontrar el perdón de todo lo que ellos han cometido contra Dios en su vida y donde ellos pueden encontrar la salvación y la justificación. En esos casos, Mónica, yo me he encontrado casos donde algunas iglesias no saben tratar eso y aconsejan que tienen que disolver el matrimonio actual porque se tiene que volver a algunos de los matrimonios anteriores. Pero no es sabio porque se está desestabilizando una familia que viene, y el principio que nos enseña Pablo es que de la manera que llegamos al Señor, así permanezcamos. O sea, si yo ya acabé con 2 matrimonios y llego hacia el Señor con un nuevo matrimonio, yo debo tratar de conservar este matrimonio. Yo no debo destruir otro matrimonio. Contemplar otro divorcio. Exactamente. Entonces ahí hay que tener cuidado porque debemos aceptar a las personas como llegan y saber que el Evangelio y la sangre de Jesucristo los limpia de todo pecado y hace nuevas todas las cosas. Comienza un nuevo comienzo. Estamos hablando de personas que son incrédulas, ¿no? Sí, señor. Sí. En ese caso la iglesia tiene que recibirlas con el Evangelio. Ahora, ya cuando el divorcio sucede dentro de la iglesia o con cristianos, ya el trato es diferente, ¿no? Porque por un lado, si fue una persona que fue víctima, o sea, estamos tratando con la persona que sufrió el divorcio, no porque ella quisiera, sino porque su esposo fue infiel y se fue con otra mujer. Tomó la decisión de divorciarse. Debemos tomar la actitud de Dios ahí en Malaquías. En Malaquías dice que Dios estaba contra el hombre, que era el que estaba dando el divorcio, y a favor de la mujer que estaba siendo víctima. Sí. Entonces la iglesia debe tener brazos para proteger a aquellos cristianos divorciados
que sufrieron el agravio y el daño del divorcio, que tal vez están cargando con sus hijos y con toda una situación económica difícil, con todos los problemas que trae el divorcio. La iglesia tiene que ser esa ayuda, ese lugar de refugio, ese lugar de consuelo y ese lugar de misericordia tanto para hombres como para mujeres que fueron víctimas de un divorcio en el cual ellos no son responsables. Sí. Ese al que es víctima. Nosotros como iglesia tenemos que aprender a recibir a los que vienen heridos, a los que vienen golpeados. Porque tras de que vienen de un proceso difícil y doloroso, a veces el desconocimiento de la iglesia o de los mismos cristianos pueden generar otro dolor. Sí, y a veces hasta los mismos predicadores. Nosotros debemos hablar, claro, de la santidad del matrimonio, la importancia del matrimonio para toda la vida, pero también tenemos que considerar ese tipo de personas que están entre nosotros, que han vivido esa circunstancia entre nosotros y más bien abrigarlas antes que revictimizarlas. Sí, es cierto. Nuevamente. Ahora, con el divorciado que es culpable del divorcio, siendo el hermano y tal vez nosotros conociendo la situación, hay el trato diferente, ¿no? El trato es como cuando un cristiano peca gravemente entre nosotros en cualquier otra área y debe haber un proceso de restauración y de disciplina. Okay. Entonces hay que llevar a la persona a darse cuenta la gravedad de sus pecados, cómo su pecado afectó su familia, cómo su pecado afectó la iglesia y llevarlo a dar frutos dignos de arrepentimiento y a poder restituir en la medida que él pueda el pecado que cometió. En algunos casos, si la persona ha tenido un ministerio público, dependiendo de la situación, pues la iglesia va a tener que recibirle en un proceso de disciplina. Eso no es solo cuando sucede en las filas de nuestra iglesia, se puede decir entre los miembros. Sí. Cuando yo recibo a la persona y comienzo a hablar con él, porque generalmente cuando las personas llegan a la iglesia uno comienza a preguntar de dónde vienes, hace cuánto eres creyente, casado, soltero, divorciado. Sí. Son preguntas que acostumbramos a hacer. Sí. Ahí uno se da cuenta que de pronto no, sí, yo soy divorciado. ¿Hace cuánto? Hace 2 años. O sea, llevas 8 años de creyente y hace 2 años te divorciaste. ¿Por qué te divorciaste? ¿De dónde vienes? Hasta de pronto saber de la iglesia misma de donde viene, cómo es su situación, Señor, para no involucrarnos en una situación pecaminosa y también para que al recibirle las cosas puedan ser en luz, ¿sí? Y podamos llevarlas de la mejor manera. Eso es muy importante y también es muy importante cuando la iglesia ha sido testigo del asunto, que los que pastorean la iglesia tengan sabiduría para que eso no sea un mal testimonio, porque recordemos que nosotros estamos enseñando, ¿no? Claro, con nuestras prácticas, con nuestras vidas. Entonces, claro que hay lugar para los divorciados, pero hay que mirar cómo vienen, de qué manera vienen, y ahí cada caso también iremos a tratarlo con la sabiduría y la gracia de Dios. Tremendo lo que estamos aprendiendo y hablando hoy, Pablo, porque uno creería que el divorcio contempla solamente a la pareja o familia, y estamos dando cuenta de cómo se extiende, ¿no? Cómo realmente esas consecuencias llegan a niveles mucho más amplios. Y es bastante interesante que hoy se nos prendan esas alarmas. Y voy entrando, Pablo, porque ya son las 8:17, a esos últimos consejos finales, teniendo en cuenta que tenemos todo tipo de audiencia y que tal vez allí hoy, o tal vez cuando lo vean en diferido, una persona esté contemplando la posibilidad del divorcio, sea cristiano o sea un oyente que se detiene a escuchar o a atender este tema. ¿Qué consejo le podríamos dar a estas personas que están considerando el divorcio como una opción en este momento? Bueno, primero les diríamos que hagan todo lo posible para que esto no sea una opción. Realmente... Alguien decía, para el cristiano esto no debería ser una opción, a menos en los 2 casos que hemos mencionado. Sí. En realidad nosotros deberíamos considerar que el divorcio no es una puerta para nosotros. Cuando la persona lo está pensando, cuando vienen a buscar consejería, una de las cosas que uno pregunta, Mónica, es ¿cuán dispuesto estás para que esto no suceda? Y lo primero que les podríamos decir es eso, no lo consideren
Y si ya está el asunto en la mesa, ¿cuán dispuesto estás a que eso no suceda? Y hay un pasaje que dice en Romanos 12:18 que si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Entonces uno se da cuenta, Mónica, que hay cosas que dependen de nosotros. Y dice el pasaje que en cuanto dependa de nosotros debemos buscar la paz con todos y mucho más con nuestro cónyuge. Entonces, las parejas que uno aconseja, Mónica, que están dispuestas a esforzarse por su matrimonio y a hacer lo posible por salvarlo, generalmente casi en un 100% son parejas que salvan sus matrimonios. Okay. Entonces, un matrimonio requiere un hombre y una mujer dispuestos a luchar por él. Así es. Entonces yo les diría inicialmente pues que no lo consideren y que si están en una situación compleja en su hogar, que en cuanto ellos puedan se dispongan a hacer todo lo posible por restaurar su hogar. Esos esfuerzos, esa disposición, esa paciencia, ese sacrificio por el hogar generalmente resulta en la restauración del hogar. Una mujer decía que ella entendió que el matrimonio era entre tres: ella, su esposo y Cristo. Así es. Y que si de esos tres, dos estaban de acuerdo, iban a poderlo lograr. Iba a prosperar. Entonces, si Dios está de acuerdo y alguno de los dos, generalmente así sea uno de los dos, Mónica, que tome una posición para salvar su hogar, generalmente eso va a terminar con la restauración matrimonial. Entonces, que no lo tome como una opción y que haga todo lo posible, lo que esté a su mano por restaurar. Eso comenzará con la oración, con entender tal vez cuáles fueron las cosas que llevaron a esta situación y que se esfuerce tal vez por restaurar su hogar. Segundo, generalmente el cambio de pareja o el divorcio no va a cambiar las situaciones. Lo que decíamos de esa estadística que el 70% se vuelve a divorciar es muy cierto, porque no era el problema el matrimonio anterior, no era la persona, sino generalmente muchas veces el problema está en nosotros. Entonces lo que necesita nuestro matrimonio no es un cambio de cónyuge, sino necesita arrepentimiento de nosotros. Que la persona se examine a la luz de su palabra, a la luz de los cuestionamientos que tiene su cónyuge, a la luz de los asuntos que traen dificultad, a ver qué asuntos de su vida necesitan ser cambiados, qué cosas están desgastando su relación con su pareja, qué cosas en él generan ese choque, esa contienda, ese desamor, porque muchas veces es esa disposición a invertir en el matrimonio. Son cosas que nosotros podemos cambiar y a veces, Mónica, no son ni siquiera cosas muy grandes. Muchas veces lo que necesitamos realmente sacrificar para que nuestro matrimonio se restaure es nuestro orgullo. Sí. En la medida que nosotros aprendemos a morir a nosotros mismos, eso iba a mencionar. En la medida que nosotros aprendemos a renunciar a nuestros derechos y a pensar más en el otro y en nuestra familia que en nosotros mismos, eso trae un cambio muy, muy importante. Y si es un cristiano, le llevaría también a considerar a Cristo. Piense si Cristo se divorciaría de él. Piense si Cristo lo abandonaría cuando él está en un momento difícil. Porque ese es el principio que nos da el Nuevo Testamento siempre para nuestras relaciones. De la manera que Cristo nos perdonó, perdonémonos los unos a los otros. De la manera que Cristo nos soporta, soportémonos los unos a los otros. Entonces, si la persona considera un poco más a Cristo, se va a dar cuenta que el camino de la misericordia, del perdón y de la paciencia es un camino mucho mejor. Claro. Entonces, hoy en día hay que tener mucho cuidado de tomar una decisión muy rápida, porque el divorcio también se puede hacer hoy de manera muy rápida. Entonces, que la persona haga un alto, se examine su vida, examine lo que dice la palabra, busque a Cristo y considere y ponga una balanza qué va a obtener y qué va a sacrificar con una decisión tan seria, porque esas reflexiones muchas veces, Mónica, nos llevan a evitar tomar decisiones alocadas. Y que luego venga el arrepentimiento. Exactamente, y decisiones que a veces después van a durar años de lamento y muchas veces el amor y muchas de las cosas que se
pierden en el camino se pueden restaurar. Sí. Hernández Díaz López decía que cuando uno va por carretera y el carro se queda sin gasolina, uno no abandona el carro, sino que uno tanquea el carro. Yo voy a tomar esa frase, Sí. no la conocía. Entonces, cuando en un momento del camino sentimos que no tenemos amor, Sí. que se nos fue la alegría, que se nos fue ese gozo de estar con nuestra pareja, no necesitamos abandonar el hogar para llenar el tanque. Cristo, su gracia y su Espíritu tiene abundante provisión de amor y de gracia para renovar nuestro tanque interior de tal manera que podamos restaurar el amor hacia nuestra pareja. Entonces, que no abandonen, nadie abandonaría su vehículo solo porque falta gasolina. Y cuánto más valor no tiene la familia, ¿no? Exactamente. Entonces, que consideres una decisión muy triste, muy lamentable, una decisión que tiene muchas consecuencias como lo hemos visto y que deberíamos, algún hombre decía antes en el pasado que él preferiría la muerte que no pecar de esta manera. Estoy revisando los comentarios, Pablo, porque ya estamos entrando y yo creo que vamos a entrar de una vez al bloque de preguntas. Y sin darnos cuenta le respondimos a Ivonne Marcela Alvarado, que le enviamos también un saludo muy especial. Sin embargo, voy a hacer mención porque ella dice algo interesante. Y dice, como se mencionó desde el inicio, el divorcio es la opción de la salida fácil ante los problemas matrimoniales. Esto ha calado en el pensamiento incluso de los cristianos y se ha vuelto motivo de amenaza u opresión al otro cónyuge en medio de las discusiones matrimoniales. ¿Qué consejo hay para las parejas para que no lleguen a pensar en considerar en esa posibilidad? Ya la respondimos, la acabas de responder muy ampliamente. Y que sabes que sí es muy triste que ese tipo de lenguaje tremendo se use para manipular, para herir, para presionar. Y nosotros debemos saber que en un sentido las palabras no tienen poder, como se enseña en un tipo de cristianismo, que lo que tú confieses vas a tener. Pero muchas veces, sin darse cuenta, un hombre o una mujer puede causar heridas profundas y agravios a su pareja con ese tipo de lenguaje. Sí, señor. Ese tipo de lenguaje no corresponde a una pareja cristiana. Si un cristiano no debería ni siquiera pensar en el divorcio como una opción, mucho menos decirlo. Es una manera muy carnal, es una manera muy ligera y es una manera muy pecaminosa de hablar. Que no solo deshonra a Dios, su santidad, sino deshonra el mismo matrimonio. Imagínate unos hijos escuchando que la mamá le dice a su esposo, y eso es lo que va a repetir. Exactamente, entonces no debería ser el lenguaje de una familia cristiana. Deberíamos evitar a toda costa hablar necedades. El necio habla sin pensar, dice la palabra. Mejor es el sabio, aún el necio cuando guarda silencio es contado como sabio. Entonces evitemos ese tipo de lenguaje que es un agravio contra el Señor y contra nuestra pareja, ¿no? Una manera muy indigna de presionar. A veces se cree inclusive que es hasta jugando, o sea, no, es molestando que uno lo menciona, pero realmente no vemos la profundidad de las palabras y el daño y el dolor que puede ser, y más aún cuando se hace con esa doble intención de querer herir, ¿no? Dice, no le pego, pero pensemos de la manera en que estoy hablando. Sí, hay muchas maneras de ofender. De lastimar. De maltratar, sin ni siquiera llegar a la parte física, ¿no? Entonces, a veces nosotros acostumbramos cuando estamos en consejería, cuando sale ese tipo de comentarios, no es que yo sí le he dicho porque es que, hermana, estamos tratando, o hermano, estamos hablando entre cristianos. Ese tipo de palabras y ni siquiera en nuestros pensamientos debería estar eso como una opción. Quiero dar también las gracias a las personas que están allí conectados, compartiendo este en vivo, dando su like. Allí está Diego, Carolina, Rocío, muchas personas. Está Luisita, Diana, Julio, Augusto, y a todos les enviamos un gran abrazo. Y por interno, Pablo, por WhatsApp, no sé si consideras de pronto retroalimentar esta pregunta, te la voy a compartir. Me dice, ¿cuál sería la mejor forma de evitar el divorcio? Ya conversamos de ello, ¿quieres profundizar algo más? Escuché una frase de alguien que preguntaba eso y decía, la mejor manera de evitar un divorcio es casándose bien. Muchas veces ya el solo matrimonio, nosotros hemos conocido muchos casos, Mónica, de que ya solo
el comienzo de ese matrimonio es un presagio. Esta chica cómo se fue a casar con un incrédulo siendo creyente, esta chica cómo se fue a casar con un cristiano de ese calibre, o este chico cómo se fue a casar con una chica así. Entonces, si nosotros queremos evitar este tipo de cosas, hay muchos principios en la palabra acerca del noviazgo y cosas que se deben considerar antes para que cuando se llegue al matrimonio se llegue con una base firme, ¿no? Que podamos edificar nuestra casa sobre la roca que es la palabra de Dios, porque definitivamente hay matrimonios que pareciera que ya es como un presagio, una profecía, sí, claro, que fue tan necio el asunto, tan falto de sabiduría, tan falto de consejo, tan falto de prudencia, que si queremos de verdad evitar un mal matrimonio, pensemos con quién nos vamos a casar. Claro, y es que esto es detenernos, porque también he escuchado ese tipo de conversaciones, o inclusive me dicen, es que para que las cosas se arreglen tenemos que casarnos. O sea, lo toman como una opción, como estamos tan mal, que vamos a ver si nos casamos, a ver si se solucionan las cosas. Alguien decía, creo que era Hernández Díaz López, un mal noviazgo es la profecía de un terrible matrimonio. Por supuesto. Porque generalmente en el noviazgo sale lo bueno. O sea, si ya el noviazgo, que es el tiempo de cortejo, donde sale lo bueno, de gozo, de enamoramiento, es malo, el matrimonio va a ser algo terrible. Entonces, es importante ese consejo. Sí, si el soltero, que lo tengamos en cuenta. Bien. Y yo creo que nos vamos con esa perla ya inclusive, ¿no? Nos vamos con ese regalo para los oyentes. Sí, y les aconsejamos, hay una serie en nuestro canal de YouTube de Tesoros Cristianos sobre el noviazgo. Ahí donde explicamos ahí paso por paso lo que es el noviazgo bíblico, que nos da una buena base para tomar una buena decisión en cuanto a matrimonio. Bueno, Pablo, me voy con 2 comentarios últimos. Luz Nasli nos envía corazones y, sabes, dice algo lindo. Amén. Sí, con Él somos más que vencedores. Y también John Alejandro dice, edificar la casa sobre la roca, como lo estabas indicando. Amén, amén. No sé si quieras ya para despedirnos. Yo no quisiera irme, Pablo. Tenemos que mirar porque estos temas son tan bellos. Lo noto por la parte tan hermosa del compartir y de edificar a tantos. Pero que sean estos minutos para que tengas la oportunidad de despedirte si quieres decirle algo a la audiencia antes de despedirnos y terminar el programa. Bueno, Mónica, como decía alguien en sus comentarios, la base segura de nuestra vida es edificar sobre la roca. Sí, Señor. Si nosotros edificamos nuestra vida en una relación sincera, íntima y profunda con nuestro Señor Jesucristo y su palabra, podemos tener seguridad que en Él podemos ser más que vencedores en todas las situaciones. Ahora, yo creo que todos los que tenemos ya algunos años de casados sabemos por experiencia las dificultades, los desafíos que trae el matrimonio. Pero también hemos visto cómo su gracia ha sido suficiente, su amor, su bondad nos ha sostenido hasta el día de hoy. Su gracia nos ha enseñado a ser mejores esposos, nos enseña cada día, ¿no?, a arrepentirnos en las cosas que necesitamos arrepentirnos. Entonces, un llamado a las personas a que busquen a Jesucristo, porque realmente Él es la roca sobre la cual se puede edificar la casa y tener la seguridad de que esa casa no se va a caer. Ahora, como decíamos anteriormente en un programa, no estamos hablando de una religión, no estamos hablando de religiosidad, sino estamos hablando de una relación viva con alguien que siendo Dios se hizo hombre, murió por nosotros, resucitó y hoy está con los brazos abiertos, dispuesto a recibir a todos los que le buscan sinceramente en arrepentimiento y fe. Entonces, si alguna persona está sufriendo en su matrimonio, ha vivido tal vez la tragedia del divorcio o está a punto, nunca es tarde. Nunca es tarde para buscar a Jesucristo y aún en Él puede haber una nueva esperanza de vida, una nueva esperanza familiar, una nueva esperanza. Él puede restaurar de las cenizas corazones y restaurarlos primeramente para su gloria y segundo para mostrar su amor. Entonces, que busquen a Jesucristo, Él es el único que en estos días ni ningún psicólogo, ni ningún consejero, ni ninguna iglesia, ni ningún pastor. Sí, Señor. Nuestra respuesta es busca a Cristo, Así porque es. en Él está la vida, en Él está la salvación y en Él está la esperanza de todos los hombres. Muchas gracias, Pablo. ¿Qué más podemos decir?
Primero, agradecer al Señor por esta preciosa oportunidad de Radio Noches de Esperanza y que tenemos el espacio para tocar estos temas tan actuales, como lo dice también el programa, pero bajo una óptica cristiana. Necesitamos ver la realidad de manera diferente, ¿no? Así que agradecer por este espacio al Señor, a todo el equipo técnico también. Y gracias a ti, Pablo, por la disposición siempre de enseñarnos. No, al Señor que nos da, como tú dices, este espacio, esta oportunidad, a todas las personas que están detrás de las cámaras, a todos los que colaboran, gracias al Señor por cada uno. Y bueno, esperando que las personas puedan compartir, puedan hacer llegar estos mensajes también. Siempre conocemos una persona que está pasando por alguna dificultad, un familiar, un amigo, y que la palabra pueda ser de aliento y de consuelo a todos los que están viviendo algo semejante como lo que hemos hablado hoy. Muchas gracias, Pablo. Y a ustedes, nuestros oyentes, no queda más que agradecerles su conexión, sus comentarios, el compartir de esta información, sus likes, tanto cariño que recibimos también. Gratitud al señor William Sabogal, emisora Clásica Radio, e invitarles que nos conectemos todos los jueves de 7:30 a 8:30 para seguir tocando temas como estos. Y si tienen temas por proponer o tienen alguna inquietud, por favor pueden escribir a radio.esperanza.clasica@gmail.com. De esta manera, 8:35 de la noche nos despedimos. Muchísimas gracias por estar con nosotros.